Bienvenidos hermanos y amigos al curso de Romanos y Gálatas. Quien les habla, su hermano Guillermo Domínguez, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da en esta oportunidad de estar nuevamente juntos para introducirnos a esta lección número 6 de este curso. En esta oportunidad estaremos tratando el enfoque, el amor de Dios manifestado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, beneficios, capítulo 5 de Romanos, versículo 1 al versículo 11. Tenemos un breve bosquejo del bosquejo general, en el cual vemos el inciso A e inciso B, tratados en clases previas, lecciones previas. La justicia de Dios, antítesis de la ley, capítulo 3, versículo 21 al 31. Y el capítulo 4, 1 al 25, la justificación de Abraham, su fe, antítesis de las obras. En estas secciones veíamos cómo el apóstol Pablo plantea diciendo que aparte de la ley de Moisés, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Justicia de Dios que se manifiesta en cualquier persona, sea judíos o sea gentiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora Dios ha proveído de su justicia a través de la persona de Jesús, su sacrificio redentor en la cruz del Calvario, su consecuente derramamiento de sangre expiatorio, a través del cual la persona que se acoge en fe a ese sacrificio y a aquel que le levantó de los muertos, será justificado, será salvo. Igual que a Abraham, que creyó y le fue contada su fe por justicia, igualmente toda persona que crea en aquel que levantó de los muertos a Jesús y crea en Jesús y su señorío, por supuesto también su fe le será contada por justicia. ¿Qué será el argumento exegético que Pablo utilizará en el capítulo 4 acerca de la persona de Abraham? En el inciso C, es el tema de ahora, el amor de Dios manifestado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Estaremos viendo los beneficios, capítulo 5, versículo 1 al 11. Tenemos algunos objetivos. Nos propondremos adquirir una cosmovisión general de la sección del 5, 1 al 11, demostrar la interconexión lógica y lativa en la argumentación de Pablo, elaborar en nuestra mente un mapa conceptual versicular de las ideas principales de la sección a estudiar, como también exponer conceptos e implicaciones teológicas en la sección. El capítulo 5, versículo 1 al versículo 11, lo leemos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 8. Dios muestra su amor, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Palabra del Señor. El apóstol Pablo se introduce con la palabra justificados, pues por la fe, la frase, justificados pues por la fe. Encontramos el tema de la justificación en este capítulo, y aunque Pablo inicia con la palabra justificación o justificados pues por la fe, sin embargo no es la idea central, no es el enfoque central de Pablo en esta sección. Realmente el tema de esta sección será justamente el amor de Dios para con su criatura caída, el amor de Dios para con el hombre que está sumido en el pecado. El versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nota el versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios, note por favor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo quiere manifestar realmente que todo lo que Dios ha hecho por el hombre ha sido por amor. El amor de Dios. Ya el apóstol Juan en su evangelio lo expresará en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera, o fue tan grande el amor de Dios para con el mundo, dice Juan, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dio al unigénito, Dios dio a su único Hijo. Fue tanto el amor que tuvo Dios para con la humanidad, que dio a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero sí tenga vida eterna. Lo que ha hecho Dios en Jesucristo, en la cruz del Calvario, ha sido muestra del amor para con la criatura caída. Y de esto es lo que trata el capítulo 5, del 1 al 11, por no decir realmente el contenido mismo de todo el Evangelio, de toda la buena nueva. La buena nueva de Dios puede ser resumido también en amor. La buena nueva, el Evangelio, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sí, pero eso ha sido producido por el afecto del puro amor de Dios para con el hombre. La buena nueva es que Dios ha amado al hombre. Dios ha amado a su criatura. Y que el hombre, a pesar que le ha fallado y ha defraudado a Dios, lo defraudó en el Edén, Dios le continúa amando. Le amó a través de la disciplina, al expulsarlo del Edén, pero también le ha amado a través de la historia, al darle Dios los medios a través del cual poder tener contacto con Él, a través del cual el hombre pueda acercarse a Dios. Y el definitivo intento de Dios para que la criatura pueda acercarse a Él ha sido la persona de Jesús. Pero todo producto del amor, todo producto del amor de Dios. El amor de Dios fue tanto que dio a su Hijo único. El ejemplo que plantea Pablo aquí en el versículo 6, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Quizá alguien tenga el valor de morir por el bueno, no por el malo. No así Dios, dice Pablo. No así Dios. Dios no vino solamente a entregar a su Hijo por los buenos. Pero Dios muestra su amor, a diferencia del ser humano, que difícilmente estaría dispuesto a morir por alguien, pero por el bueno. Dios no. Pero Dios muestra su amor para con nosotros,
que estamos destituidos de la gloria de Dios, ya lo definió en el capítulo 3, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. Lo demostró al enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario, a su único hijo. Y lo demostró, dice Pablo, al poder dar su Espíritu Santo, derramar su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. El versículo 5, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Realmente el apóstol Pablo quiere plantear la idea en esta sección que todo ha sido por el afecto del puro amor de Dios. Todo ha sido por el afecto del amor de Dios. Nada realmente ha sido hecho sino por amor, el amor de Dios. Regresemos nuevamente al capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, como decíamos, si bien es cierto, el apóstol Pablo si bien introduce en la frase justificados, pareciera que hablará en todo el capítulo acerca de la justificación. Sin embargo, no es el tema, veíamos. Realmente el tema en esta sección es el amor de Dios. Sin embargo, utiliza la palabra justificados para poder conectar ilativa y lógicamente lo que ha venido disertando con anterioridad. En el capítulo 3 y capítulo 4, el apóstol Pablo ha hablado acerca de la justicia de Dios. El hombre no es justificado a través de las obras de la ley. El hombre no es justificado por ninguna obra que pueda hacer delante de Dios, por ningún esfuerzo, por ningún trabajo que pueda hacer delante de Dios. El hombre es justificado delante de Dios por la fe, igual como la tuvo también Abraham, a quien esa fe le fue contada por justicia. De igual modo, dice Pablo, todo aquel que crea en aquel que levantó de los muertos a Jesús de Nazaret, también esa fe le será contada por justicia. Ya lo leíamos en el versículo 23, 24 y 25 del capítulo 4. Pablo entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pareciera que la paz para con Dios emana de la justificación, pero no, seguidamente dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo quien el hombre viene a adquirir la justificación, es por medio de Jesucristo, por medio de quien el hombre viene a adquirir la paz con Dios. Realmente esa paz de la cual menciona acá de antemano preludia la idea y el concepto de la reconciliación. El hecho que diga que tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, tenemos paz delante de Dios a través de Cristo, indica que éramos enemigos de Dios y que nos hemos enemistado y estamos enemistados con Dios por el pecado. Dios es ajeno al pecado, Dios es ausente del pecado, Dios no tiene relación alguna con el pecado. Pero el hombre decidió a partir del Edén pecar, constituyéndose en enemigo de Dios, amando más el mundo y haciéndose amigo del mundo, dirá Santiago, el hombre se ha constituido en enemigo de Dios. Pero Cristo, su sacrificio, ha hecho posible la paz entre el hombre con Dios. Ha hecho posible la paz, ha hecho posible que el hombre pueda acercarse en paz delante de Dios. Estamos aquí frente o ante el concepto de la reconciliación, aunque aún no ha entrado y no ha hecho uso de la palabra reconciliación. Justificados pues por la fe, o sea,
habiendo declarado y habiendo afirmado, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe, también, diría Pablo, tenemos paz para con Dios a través de nuestro o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Si nota entonces, tenemos entrada por la fe a esta gracia, no por la justificación, sino por medio de Cristo. La frase por quien, el pronombre relativo que tenemos allí en el versículo 2, indicando previamente a aquel que se ha hablado en el versículo 1, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, indicando que es el mismo Cristo, por ese mismo Cristo, por ese mismo nuestro Señor Jesucristo, es quien tenemos entrada también por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, es Cristo el medio, el instrumento de Dios o el medio a través del cual el hombre adquiere paz delante de Dios. Y también es el medio a través del cual entramos o Dios nos recibe en gracia, en misericordia. Tenemos aquí delante de nosotros ya el concepto de la gracia. Tenemos el concepto de la gracia como don inmerecido delante de Dios. La gracia, esa caris, la gracia como regalo o don inmerecido de parte de Dios para con su criatura. Gracia la cual el hombre recibe por medio de la fe en Jesucristo. En el apóstol Pablo estará hablándole a los hermanos en Efesios capítulo 2, un verso muy conocido por ustedes. En el capítulo 2, versículo 8, estará diciendo, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí, Dios ha dado su gracia, pero esa gracia se obtiene y Dios la da gratuitamente por medio de un elemento importante. La ley de Moisés, las obras de la ley, no, en modo alguno, diría Pablo, y ya se lo dijo a los judíos, sino que esa gracia, ese don inmerecido, Dios se la otorga al hombre a través de la persona de nuestro Señor Jesús, por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa fe, por supuesto, esa fe es por medio, esa fe en Cristo, esa fe en Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, la fe en Cristo y su palabra, la fe en Jesús y todo lo que implica su persona y su relación delante de Dios y con Dios. Su sacrificio redentor en la cruz del Calvario. Si el hombre tiene fe en la obra de Cristo, si el hombre tiene fe en en Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, entonces recibe gratuitamente, por eso se llama gracia, un regalo inmerecido porque el hombre, dice el texto del versículo 8, aún siendo pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, declaró Pablo allá atrás, en el versículo 3, con todo, Dios derrama gracia y ha manifestado su gracia, su regalo inmerecido a la criatura caída. Criatura caída que ha reflexionado a través del oír con fe en su situación delante de Dios y ha reflexionado y se ha levantado de donde ha estado en el fango del pecado y se ha acercado a Dios y puede acercarse ahora a Dios a través de Jesucristo. Por eso dice el versículo 1 y versículo 2, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es únicamente por Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Pablo estará hablando más adelante de la frase en Cristo y estaremos viendo un poquito sobre ello, la frase en Cristo, y Pablo dirá aquí, ¿por quién?
por medio de, ¿por quién? Por Cristo, es que tenemos entrada a la gracia que Dios está otorgando gratuitamente al hombre. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En la cual estamos firmes. Pablo a continuación dirá, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes y también nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos jactamos en eso. Tenemos aquí, ¿verdad?, algunas notas que han estado viendo ustedes. La sección inicia con el concepto de la justificación, y pese a ello no es el tema central ni de la carta ni del capítulo. Ya explicábamos eso. Tenemos los versículos aquí delante de ustedes, capítulo 5, versículo 8, 9 y 10. Tenemos acá, hemos señalado en la sección anterior la significación de la justificación, y como recordarán, hablamos un poco sobre eso. Vamos a tocarlo más adelante, a leer un poco sobre el concepto de la justificación, o por lo menos para que lo tengan en pantalla y puedan apreciarlo, como también estarán recibiendo este material electrónicamente para que puedan imprimirlo. Tenemos acá la paz, ya hablamos sobre la paz a la que alude el capítulo 5, versículo 1. La obtención de la paz delante de Dios por medio de Jesucristo. La idea de la paz ya implica de por sí, está implícito el concepto de la reconciliación, que estaremos hablando más adelante. Cristo ha sido el medio de paz y reconciliación delante de Dios. Pablo se adelanta al concepto de la reconciliación. Tenemos, por Cristo, tenemos entrada a la gracia, ya hablamos sobre ello. Somos salvos por gracia, dirá Pablo cuando escribe a los Efesios, ya lo mencionamos, Efesios capítulo 2, la significación de la caris como regalo inmerecido de Dios hacia el hombre. Es de suma importancia ese tema dentro del contexto semántico, soteriológico o salvífico que Pablo plantea entre las comunidades judeo-cristianas. Eso, en este contexto en el cual Pablo escribe e inserta la palabra gracia, es de importancia porque se está enfrentando y está exponiendo a una comunidad judeocristiana. Roma estaba compuesta, como veíamos en la introducción, era una iglesia mixta, compuesta por cristianos judíos y por cristianos gentiles. A esa comunidad judeocristiana, Pablo insertará, y será de mucha importancia en su tema de salvación, el concepto de la gracia, de la caris de Dios, la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios. Pablo habría tenido muchos problemas con los judíos porque los judíos pensaban que la salvación se obtenía a través de las obras de la ley. Sin embargo, Pablo viene diciendo ahora que el hombre, el pecador, aquel a quien ha escrito en el capítulo 1, versículos 18 al 32, ese pecador, ese hombre depravado, puede también ser salvo, puede también recibir la salvación. Y esto justamente tan solo por la fe, sin ninguna obra de la ley. Esto habría sido muy grande, muy pesado a los oídos de los judíos escuchar a Pablo hablar sobre el concepto de la gracia y las implicaciones salvíficas de la gracia, tal como Pablo lo plantea allí en el Nuevo Testamento, y lo leíamos en Efesios 2, 8 y siguientes, y otros tantos versículos que nos hablan acerca del concepto de la gracia. Era inconcebible para los judíos que realmente el pecador pudiera recibir salvación gratuitamente. Sin embargo, Pablo les dice, hermanos, esa es la realidad. Por las obras de la ley, prepárense, dirá Pablo, por las obras de la ley nadie será justificado. Porque ahora, aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia a través de la persona de Cristo, testificada, esa justicia testificada por la ley y por los profetas, o sea, por todo el conjunto de libros que ustedes consideran palabra de Dios. Y eso será muy duro oírlo y aceptarlo para esa comunidad judía. Pablo afirma que la salvación se obtiene por la caris, por la gracia, por medio de la fe. La idea prevaleciente en el concepto de la gracia es que el hombre no puede hacer obra alguna para ser salvo, excepto creer y aceptar a Jesucristo como el curios,
como el Señor. No hay otra opción, no hay opción. El concepto del curios, Pablo estará desarrollándolo más adelante, especialmente en una frase preciosa que Pablo hablará en el capítulo 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el curios y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión de Jesús como el curios, la confesión de Jesús como el Señor, será crucial dentro del concepto paulino y en su predicación y en su disertación y exponencia o ponencia del Evangelio. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dirá el capítulo 5, versículo 2, la parte B, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este gloriarse envuelve la idea de jactarse. La palabra allí es caucómeta, nos jactamos. Puede ser traducida también como jactarse, gloriarnos o jactarnos, enaltecerse, sentirse orgulloso en o por la esperanza de la gloria o manifestación de Dios tal cual Él es. Es un jactarse o gloriarse en el sentido, por supuesto, en el sentido de saberse privilegiado de participar de esa gracia, de ese regalo inmerecido. El poder mirar a Dios tal como Él es, el poder ver a Dios, estamos hablando de una esperanza escatológica, estamos hablando de una esperanza del final de los tiempos. Pablo utiliza esta palabra para expresar el sentido y el sentimiento que el cristiano ha de experimentar por esa esperanza escatológica de ver a Dios en su gloria, en toda su majestad. El cristiano debe sentirse privilegiado, el cristiano debe saberse privilegiado, debe sentirse gozoso, eso debe producir en él ese sentimiento de jactancia, de gloria. Me glorío, dice Pablo, me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza, me glorío en esa espera de ver la manifestación de la grandeza de Dios. El apóstol San Juan hablará en el 1 Juan capítulo 3, versículo 2, en el cual dice que veremos a Dios en aquel día tal como Él es. Puede leerlo usted en su Biblia. Aquí tenemos 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Palabra del Señor. Y Pablo dice, ustedes que han recibido gratuitamente esa gracia, ustedes que han sido justificados gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, recibiendo la paz delante de Dios y recibiendo la entrada a esa gracia, a todo ese, la gracia, todo ese conjunto de bienestar que se otorga al estar con Dios y en Dios. Bueno, ustedes deben sentirse gloriosos, atenciosos, deben sentirse alegres por esa realidad, la realidad de poder ver a Dios un día, tal como Él es, poder ver a Dios en su plena majestad cuando Él venga en gloria en el último día. Para un cristiano del calibre de la fe de Pablo, tal esperanza de ver la gloria de Dios no sería sino motivo de jactancia. Esa jactancia en el sentido de saberse, como decíamos, privilegiado de tan inmerecido don de promesa. Es una promesa. Ya la mencionábamos ahí, leíamos en el versículo 2 del capítulo 3 de Juan, el Espíritu Santo, a través de la pluma de Juan, escribiendo la promesa. Le veremos tal como Él es. Hay también motivo de gloriarse en esa esperanza por cuanto promesa aún en espera de ser cumplida por aquel que nunca miente, o sea, Dios. Nos gloriamos, nos jactamos, nos engrandecemos, nos sentimos engrandecidos, los cristianos, en el sentido de sabernos privilegiados, de haber recibido una promesa por parte de alguien que nunca miente, por parte de alguien que si promete, lo cumplirá. Esto es Dios mismo. Esta promesa hecha esperanza, es una promesa hecha esperanza
hecha esperanza por cuanto está en espera aún. Esta promesa hecha esperanza de ver la gloria de Dios tiene la implicación escatológica de la teosis, o sea, la divinización del cristiano tras la resurrección. El versículo 3 que leíamos de Juan preciosamente expresa algo, un misterio revelado, pero a la vez oculto, un poco paradójico, ¿no? Estas palabras. El versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El apóstol Pedro afirma, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por supuesto, esta teosis es de carácter participativo, mas no natural, a diferencia del Hijo, cuya divinidad es por naturaleza y no por participación. Por supuesto, nosotros somos llamados a ser parte, a participar de la naturaleza divina, a ser esos pequeños, ya somos esos pequeños dioses. No estamos hablando de politeísmo. Si alguien quiere malinterpretar el concepto y la idea como politeísta, no. Hay un solo Dios y creemos en un solo Dios, y para nosotros no hay más Dios que Dios, simplemente creador del cielo y la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Sin embargo, el concepto de la teosis planteado allí, esa promesa, y ya expresada por otros apóstoles como Pedro y Juan y Pablo, ya debe producir en el cristiano ese gozo, esa alegría, ese gloriarse por saberse partícipe de un llamado de participación divina. Pero como explico aquí, esa teosis o esa divinización del hombre es por participación. Somos llamados a participar en dos sentidos. No somos llamados a participar de la naturaleza divina por naturaleza, por cuanto por naturaleza solamente existe alguien que participa de la naturaleza divina única, y ese alguien es Jesucristo. Quien lo hace, lo hace muy individual, muy particular. Por eso es que Jesús es el único Hijo de Dios, único en calidad. Todos somos sus hijos, pero en calidad natural solamente Jesús. Todos somos sus hijos, los que hemos obedecido, pero en carácter jurídico, legal, en carácter adoptivo. Pablo utiliza el término de adopción, y vamos más adelante estaremos hablando sobre esa realidad o el concepto de la adopción. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero y al participar de esa fraternidad, de esa filiación divina, a través de la adopción, no nos hace, sin embargo, ser divinos en la calidad natural, como sí lo es única y exclusivamente Jesucristo. Nosotros lo vendríamos a hacer por participación solamente. Nosotros hemos sido llamados a ser hijos dentro del Hijo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en Efesios, hablará acerca de ese concepto. Hemos llegado a ser hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también lo dirá acá en Romanos capítulo 8. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, hijos a través o por medio del Hijo. Hijos dentro del Hijo. Y es de esa manera, entonces, como nosotros venimos a participar de esa divinización de la cual Pedro habla allí, y dice el texto acá, para que por ella lleguéis a ser participantes
de la naturaleza divina, el concepto de la teosis. La iglesia, los cristianos de la comunidad griega en los primeros siglos y aún en la Edad Media argumentaron bastante acerca de esta realidad mistérica, pero realidad presente en las escrituras, y se empaparon bastante. La iglesia latina igualmente, los cristianos de la región latina, de habla latina, igualmente después se introdujeron en el estudio del concepto de la teosis o divinización del hombre. Y por supuesto, esa divinización, una forma de poderla explicar y poderla plantear no es sino somos llamados a ser parte de esa naturaleza divina por participación, más no natural, no de forma natural como sí la es única y exclusivamente Jesús. Ya en este estado de cosas, hemos sido invitados por Dios a participar de la naturaleza divina, a participar de la divinidad por su Espíritu Santo que nos fue dado en el bautismo. ¿Qué le parece? El cristiano viene a participar de esa naturaleza también por la participación de Dios en nosotros. Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo. El capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo viene a ser la garantía o las arras, como lo dirá Pablo en Efesios, de esa realidad de la cual ya participamos. Reitera la frase, por participación, venimos a ser divinizados o a participar de esa naturaleza divina por participación, por la participación que el Espíritu Santo hace o Dios hace en nosotros a través de su Espíritu. Dios ha venido a estar con nosotros, y ese estar con nosotros y ese estar en nosotros, dentro de nosotros, nos vuelve naturales con Dios, pero por participación, más no por naturaleza. Dice el texto, hemos sido invitados por Dios a participar de la naturaleza divina, a participar de la divinidad por su Espíritu Santo que nos fue dado en el bautismo. La Nueva Traducción Viviente traduce de la siguiente manera a Pedro: estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Estas promesas que han sido hechas al cristiano hacen posible que el cristiano sea participante de la naturaleza divina. Esta es una perspectiva igualmente participativa en la santidad de Dios. No solamente participativa por invitación y por la presencia de su Espíritu en nosotros, sino también por el hecho que han sido planteadas promesas al cristiano, promesas que han sido dadas a nosotros y promesas que nos hacen o que hacen al cristiano moverse hacia un adelante, hacia una meta, y esto es llegar a ser semejante a Dios. El reto de Dios justamente es: sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. El reto de Dios. Eso es esa invitación que Dios hace y ese reto que Dios hace al cristiano, indiscutiblemente, juntamente con las promesas que recibimos, nos hace participar de esa teosis. Pablo, hablando en un retórico y místicamente, hablando retóricamente y místicamente, afirma que somos partes o somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 5. Somos parte, somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su carne y somos miembros de sus huesos. Hablando, por supuesto, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros de la carne de Cristo y somos
miembros de los huesos de Cristo. Por supuesto, lo habla a modo metafórico, pero esa metáfora va cargada de misticismo, va cargada de realidades trascendentes a nuestro entendimiento o o al acceso físico mismo de la participación con Cristo. Esa participación con Cristo es de índole espiritual, trascendente. Y solamente en ese plano trascendente es que lo podemos creer y entender y aceptar y vivirlo. Y esto es evidentemente los cristianos, cada cristiano que se esfuerza en poder participar de la vida de Dios a través del encaminarse como Cristo también se encaminó y anduvo. El llamado del Espíritu Santo es a andar como Cristo anduvo y ser como Cristo fue. Tenemos entonces, somos miembros de su carne. Somos miembros de su carne. Somos miembros de su cuerpo. Y somos parte de sus huesos. Ya participamos de esa teosis, desde esa perspectiva. La nueva vida a la cual cada cristiano ha sido llamado a participar es un desprendimiento de las cosas de este mundo y buscar las cosas de arriba, donde está Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto se traduce a una vida de santidad, tal cual el reto de Dios mismo: ser santos porque yo soy santo. Ireneo de León, en el prefacio de su libro quinto, contra las herejías, lo expresará de la siguiente manera: el verbo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, quien a causa de su inmenso amor se hizo como nosotros, a fin de que nosotros nos hiciésemos como Él. Con esto cerraríamos, ¿verdad?, ese concepto que tenemos allí acerca de la esperanza, la frase que Pablo expresa allí: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. En aquel que cree, las tribulaciones no son, las tribulaciones son una oportunidad. Son una oportunidad para adquirir y crecer en la paciencia. Nos ejercitamos en ella, esa paciencia, para soportar más peso que se sobreviene a cada cristiano día con día, semana a semana, mes a mes, año con año. La paciencia, a su vez, produce prueba. Es un proceso en la psicología y praxis del cristiano. El que cree, por supuesto, el que tiene fe, el que está arraigado en esto, las tribulaciones no las ve como un acontecimiento frustrante, sino como un signo o señal de que está siendo probado al modo de Abraham. Ese proceso psicológico que inicia en fe y crece a través de la tribulación como prueba, produce, por supuesto, esperanza. La esperanza, o lo que se espera, no es defraudante, en virtud que espera en promesa de aquel que no miente, o sea, Dios, quien para confirmar su promesa derramó su amor en nosotros y en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice el versículo 5. Por eso Pablo habla del Espíritu como de las arras o garantía en el cristiano cuando escribe a los hermanos en Éfeso. Esta esperanza es vital para la salvación, pues la acción de esperar implica salvación para el que espera lo prometido y espera en aquel que promete. Y por supuesto, el que promete, que es Dios, no miente y cumplirá. Pablo dirá más adelante que la esperanza que se ve no es esperanza. Si alguien mira lo que ya espera, ya no espera nada, dice Pablo. Ya que lo que algunos ven, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esperamos en la salvación. Esperamos en la salvación en la fe en la cual hemos sido salvos, pero que se manifestará esa salvación en plenitud sobre nosotros cuando Cristo venga del cielo y nos resucite y transforme nuestros cuerpos mortales en un cuerpo semejante al de Cristo, un cuerpo de gloria, incorruptible, inmortal. En esto consiste parte de la esperanza escatológica, la cual aguardamos y Pablo expone en esta sección.
dice el siguiente enunciado, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí se nos habla de la habitación del Espíritu Santo, tema que Pablo desarrollará en el capítulo 8. Sin embargo, aquí se habla del neuma divino como don de garantía y muestra de amor, pues afirma que la esperanza no nos defrauda. ¿Por qué no nos defrauda esa esperanza? Porque tenemos la garantía de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo lo dirá en el capítulo 8 y en otros tantos secciones. Pablo hablará acerca de la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre. Jesús mismo les dijo a sus apóstoles que rogaría para que Dios enviase al Consolador, al otro Consolador, para que estuviera con ellos y en ellos, en nosotros. Dios nos ha dado participar de la vida intradivina. Participamos de esa vida intradivina por la presencia de su neuma en nosotros, de su espíritu en nosotros. Dios participa en nosotros, de nuestra vida, en nuestro ser, y nosotros en el ser de Dios por su espíritu. Más adelante se referirá a este neuma como el neuma de Cristo, confirmando así esa comunión intradivina en la cual hemos sido invitados a participar. La participación del neuma de Dios tiene muchos beneficios, del cual hablará en el capítulo 8 de Romanos. Pablo en el capítulo 8 hablará de los beneficios que el cristiano tiene en el espíritu y por el espíritu al participar en el ámbito del espíritu. Es aquí donde por segunda vez en Romanos se nos habla del Espíritu Santo como nombre propio. Por segunda vez se nos habla aquí, dentro de la tríada de personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya nos habla Pablo allá de Dios Padre, en el Antiguo Testamento, del Hijo, de quien el Padre habló a través de los profetas, y del Espíritu de resurrección, y aquí ahora del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios. Así nos encontramos con pasajes que irán iluminando a través de los siglos a la iglesia en la sistematización de la doctrina trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas que son distintas en cuanto a personas y por cuanto a personas, pero iguales en cuanto a naturaleza y participación de una sola naturaleza, esto es, una sola naturaleza divina. Luego entonces, un solo Dios. En el Evangelio de Juan se nos habla del neuma divino como distinto en cuanto a personalidad de Jesús, a Jesús y al Padre. Jesús dice que rogará al Padre que envíe otro distinto de él para que esté con ellos. Se dice que de este neuma divino, que es un maestro, porque hace recordar, guía toda la verdad, convence al mundo de pecado, oye y habla lo que oye del Padre. En Hechos se dice que tiene voluntad propia para escoger y enviar, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he encomendado. Así, el neuma divino tiene las cualidades que lo distinguen de Dios y lo igualan a Dios, que lo distinguen en cuanto a personalidad, pero que lo iguala en cuanto a naturaleza. El versículo 8, tratemos acá, por favor. Versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. La buena nueva de Pablo es el anuncio del amor de Dios para con la criatura caída, que en amor hacia el hombre, Dios da a su Hijo unigénito en sacrificio por el pecador. El amor consiste en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la declaración de Pablo. Si realmente en ese versículo también es una concretización de la proclamación de las buenas nuevas que Pablo viene haciendo en el Evangelio. ¿Qué es lo que yo predico? Yo predico esto, dice Pablo. Yo predico el amor de Dios. Yo predico el amor del Altísimo sobre la criatura, sobre el pecador. Yo predico, diría Pablo, acerca del amor de Dios manifestado y cristalizado en la persona de Jesús, quien murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Sangre o sacrificio en el cual, si creemos, le diría a Pablo a los judíos o a la iglesia en Roma y a todos los judaizantes, sangre y sacrificio en el cual, si creemos, serán gratuitamente, por fe, justificados. La justicia de Dios será manifestada en ustedes en cuanto a declaración, siendo declarados como justificados por la fe.
La fe de ustedes, les dirá Pablo, la fe de ustedes será tomada por justicia de Dios en ustedes, tan solamente por la fe. Pero todo esto producto del puro y afecto amor de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La doctrina evangélica de Pablo no es distinta a la expresada por Juan en 3:16. El centro de esa enseñanza es el amor de Dios hacia el hombre, cristalizado en el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Significados o justificados en su sangre, dirá el apóstol Pablo. Se ratifica en esta frase lo dicho en el 3:22 al 26. El capítulo 3, versículo 22 al 26, afirma la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para con nosotros los que creemos en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dirá el apóstol Pablo. Entonces, el capítulo 1, versículo 18, se dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Como Pablo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 10, habla que el día del retorno de Cristo vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De eso, justamente, es que seremos salvos, justificados en su sangre. Versículo 8, versículo 9, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Siendo justificados por su sangre. Es en la sangre de Cristo en que somos justificados. Y es en ese sacrificio y es esa justificación la que nos hace salvos de la ira de Dios, de la ira venidera. Habrá un día final, habrá un día en el cual Dios vendrá por segunda vez en llama de fuego para dar retribución y pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de Jesucristo, los cuales, dice Pablo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la gloria de Dios y de la presencia de su poder. Así que la justificación se efectúa única y exclusivamente por la fe en el sacrificio de Cristo, y eso nos salva de la ira venidera. Porque si siendo enemigos, dice el versículo 10, porque si siendo enemigos, leo acá versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de su muerte, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La reconciliación es otro concepto que Pablo introducirá en esta carta y en esta sección, justamente, como se mencionó con anterioridad. El concepto de la reconciliación envuelve la idea de que se era enemigo de Dios. El ser humano, a partir de la caída, se hizo enemigo de Dios. Y esa enemistad con Dios le valió su salvación y se tornó en condenación. Pero Dios ha amado a la criatura y ha dado el medio para que, a través de Cristo, que es el medio y la cristalización del amor de Dios, el hombre pueda ser salvo. El hombre, tras la caída en el Edén, se volvió contra Dios, convirtiéndose en su enemigo al seguir los designios de Satanás. A partir de allí, el hombre se volvió contra sí mismo. La enemistad del hombre con el hombre y contra Dios. Esa enemistad estaba en el mundo y en el corazón del hombre. Por ello, Pablo afirma en Efesios que Cristo ha derribado la pared de enemistad del hombre con el hombre, creando un solo pueblo. Así como reconciliados en Cristo, o reconciliando en Cristo al hombre con Dios mismo. Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ha sido el medio de reconciliación para que el hombre pueda reconciliarse, el hombre con el hombre, pero también para que el hombre pueda reconciliarse con
Dios. A partir de la crucifixión se efectúa la reconciliación vertical del hombre con Dios y la reconciliación horizontal del hombre con el hombre. Pero todo esto se logra únicamente en Cristo. Fuera de Él existe solo enemistad. Así que lamentablemente el hombre que no se acoge a estas realidades y a estas verdades, lamentablemente lo que le espera es perdición, como habrá dicho Pablo en la sección del capítulo 1, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Bien, esta sección entonces hemos cubierto la sección del capítulo 5, versículo 1 al versículo 11 en esta oportunidad, y esperamos que podamos en este momento, a continuación brevemente, mirar alguna significación de términos. Tenemos la justificación que vimos la vez pasada, es justo aquel que se acoge o se conforma a la conducta o normas de Dios. La justicia, según el Antiguo Testamento, era a través de la sujeción y la práctica de las obras, pero esa justificación o esa justicia le guardaba solamente de la muerte física, pero no así del elemento trascendental, no trascendía. En cambio, la justicia de Dios planteada en el Nuevo Testamento a través de Cristo Jesús, por la fe en Él, es de carácter trascendente. Somos justificados trascendentemente, espiritualmente, delante de Dios. La reconciliación que hemos visto no es sino el acto de amistad nuevamente ejecutado o efectuado por Cristo respecto a nosotros para con Dios y respecto del hombre hacia el propio hombre. Este material lo estarán recibiendo ustedes impreso, lo estarán recibiendo en este caso electrónicamente, y por supuesto también el debido examen para el mismo. Tenemos el tema de la redención, que estaremos tratando más adelante. Ya hemos visto un poco sobre ello, la expiación que vimos en el capítulo anterior. Son temáticas que estarán teniendo ustedes en el material que será enviado electrónicamente y que puedan imprimir. Bien, amados, que Dios les bendiga. Estamos llegando al término de esta clase, de esta lección número 6, en la cual hemos visto el amor de Dios manifestado en el sacrificio de su Hijo, sus beneficios. Tenemos aquí la sinopsis, el cuadro comparativo, el amor de Dios proyectado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, por quien tenemos beneficios. El beneficio de la justificación y el beneficio de la reconciliación. Ese beneficio que tenemos la paz para con Dios, la entrada por la fe a la gracia, el gloriarnos en la esperanza de Dios y la habitación del Espíritu Santo. Todo esto se traduce como salvos de la ira y salvos por la vida de Cristo. Hemos, gracias a Dios, abarcado en esta oportunidad el material que teníamos previsto para esta clase o lección número 6. Que Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes, pueda bendecir sus vidas, sus familias y las iglesias en las cuales ministran. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes hoy por siempre. Amén. Su servidor, Guillermo Domínguez.